Hoy quiero arrancar 6 y 9 con una recomendación personal, con una visión de vida que muchas veces me han dado palo por ella. Y es que yo digo que nuestra existencia, nuestra vida tiene que ser una parranda responsable. Por aquí, por los lados, ya me están mirando raro, como ¿qué carajo será esa vaina? Pues es muy simple, que pasemos bueno, que disfrutemos, que vivamos el placer, pero sin embarrarla. Si vamos a tener sexo, si le vamos a pegar a eso, pónganse condoncito, planifiquen. La vida es una parranda responsable y tiene que ser un placer en todo sentido. Y por eso vamos a hablar hoy en 6 y 9 de eso, del placer. ¿Qué significa para cada uno de nosotros? ¿Cómo lo vivimos? Porque la vida, para 6 y 9, tiene que ser una parranda responsable. Ojo, ya lo vamos a hablar. Seis y 9. Con toda confianza. Bueno, después de esta súper presentación de César, quedo pero emocionada porque vamos a tratar un tema que, uy, o sea, Pero es que imagínate. tu vida no es como una parranda responsable. Sí, ¿no te la baby, gozas es así, una o no? parranda muy responsable, completamente, Le obvio. dañaron la parranda el fin de semana. Que me dañaron Porque la la quería parranda. irresponsable. Ay, por favor, ya van a empezar. No, pero yo quiero decir es que me parece maravilloso este tema que vamos a tratar hoy porque el placer es como más bien esa sensación, ese sentimiento, esa euforia como cuando No, y son nosotros... muchas cosas. Ay, es todo. Yo creo que es que el placer y que Caro me diga si estoy muy perdido, normalmente lo hemos cosificado, entonces el placer es solo el momento del orgasmo, pues. Pero para mí, por ejemplo, a mí que me gusta el vino, el placer es cuando uno abre la botella de vino, entonces todo ese preparatorio, entonces el jueguito de por cada copa me das un beso y llegue de lo suyo. Ahí les di técnica. O incluso el placer que se siente con la seducción. No Total. solamente lo que se hace, sino cómo hacemos que todos los órganos de los sentidos se incrementen, cómo erotizamos ese momento, no necesariamente con No la es que ya búsqueda lo de una haya puesto en excitación. práctica, No, sí, perdona, claro que sí, lo he puesto en práctica. O también, por ejemplo, el placer de los olores. Yo soy una persona que, pues prácticamente para mí el olor es fundamental. Pero es crucial. Es crucial. Porque de hecho también si sucede al contrario, mata Ay, todo sí. el placer. No, todo lo mata, pero eso es lo que nosotros pensamos aquí, pero muy distinto a lo que piensa la gente en la calle y vale la opinión de ellos, así que veamos eso. 6 y 9. Placer, sentirme bien, contenta, cuando estoy muy feliz. Placer yo lo defino como gustarle algo de alguna forma muy, pues no como un gusto así básico, sino algo que uno lo mueve por dentro. Placer es sentirse como a gusto, como sentir también, pues eso va acompañado de muchas cosas, felicidad, como tranquilidad. Las múltiples cosas o los múltiples elementos que permiten que uno disfrute lo que hace, lo que vive, lo que ve, lo que toca, lo que siente. Para mí que es una satisfacción interna. Con toda confianza. Y ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar de este tema fascinante que es el placer. Sin el placer no estaríamos nosotros aquí porque posiblemente, esperemos que sí, somos producto del placer. Pues yo sin esa vaina, yo ya para qué, pues apague y vámonos. No, es que sin eso qué. Claro, la combinación de sensaciones, emociones, comportamientos que nos acompañan en la vida. Aquí habíamos prometido una cosa en el programa anterior, y era que el invitado con el que tan bueno pasamos en un tema que era más bien durillo, lo íbamos a volver a traer, y aquí les contamos cuál es. Él es José Luis Cardona. Es amiguero, extrovertido, psicólogo, especialista en familia y facilitador de desarrollo humano y organizacional. Para él no hay tema vetado. Este tema da para mucho que contar y para eso tenemos nuestro experto hoy aquí con nosotros y con este par de, mejor dicho, de pues, compañeritos. de joyitas como hablando de decía la placer. abuela, que amar con esta perita en dulce, pues no, ay, no. Divino yo. Mentiras, no, el placer. Pues vamos a hablar del placer que creo que es fundamental, no solamente las ganas y no solamente sobre el placer en general, sino sobre nuestro placer sexual. Me parece muy interesante eso, pero antes de que ustedes me cuenten, y más que todo Caro, que debe tener aquí graduación en placer sexual, ¿cierto? Maestría. Maestría, imagínense, vamos Yo a ver qué vea. nos dice la gente sobre placer sexual. 6 y 9. Placer sexual, pues cuando en la intimidad se siente feliz. No sé, el usted querer estar con una persona, el usted sentir cosas más allá por esa persona.
pues como el excitarse, el tener todo ese tipo de, sí, como de gustos de atracción. Sentirse como también pues, a gusto, como feliz. Placer sexual es sentirse bien con otra persona y sentirse bien con uno mismo. O sea, digamos que el complemento de saberse grato con lo que uno es, física y personalmente, y entenderse de esa misma manera con otra persona. Con toda confianza. Bueno, y después de ver qué nos dice la gente, cuénteme, José, ¿qué es placer sexual? En general, placer tiene que ver con la sensación y el sentimiento de bienestar en general, ¿cierto? Tiene que ver con el sentirse rico, con el experimentar esa sensación de agrado, Es que, José, en la vida casi que todo lo que hacemos no tiene como fin último por allá algún placer de algún tipo. Claro. Sí, claro. O sea, es que si no, ¿para qué? Debería de, ¿no? Claro, a lo que tendemos todos los seres humanos es precisamente al placer. ¿Cierto? Digamos que lo contrario sería el tender a evitar el sufrimiento. Digamos que uno podría mirar gente Claro que está... hay maestros de la filosofía como Epicuro y muchas personas que han opinado sobre eso. Pues. Sí. Pero no entrando en cosas tan complejas, en última instancia tiene que ver con buscar esa sensación agradable, y es una tendencia generalizada. Sin embargo, tengo que decir una cosa, tiene formas de manifestación las que usted quiera. Total. Sí, porque diría uno, el principio del placer tiene que ver o con tener cosas agradables o con no tener cosas que sean desagradables. Sin embargo, te encuentras con personas que tiene, por ejemplo, dolor y que el dolor les resulta placentero. No, es que hay gente a la que el dolor la lleva hasta el orgasmo. O sea, ahí podemos... Discúlpame, César, no yo solamente dije el dolor y orgasmo. orgasmo y ahí mismo, véala. Yo me Después dicen que soy yo. una vez. Después dicen que soy yo. Pues no, discúlpeme, pero es que después de tantos programas ya uno se le tiene que pegar alguna cosa. Yo siempre he hecho la culpa a César. Ay, mi amor, aquí me criaron prácticamente. Aquí solo huele a azufre de cuenta mía. Ay, vamos a empezar con lo del azufre. Mami, perdón. No, yo digo que, o sea, no solamente es el dolor hasta llegar al orgasmo. Por ejemplo, yo tengo tatuajes. ¿Qué sensación puede realizar? ¿Qué? Dígame, ¿Usted hace un tatuaje y mojas? No, yo no mojo. Me gusta, pero yo digo que cuando uno va a hacerse un tatuaje, por muy doloroso que llegue a ser, de igual manera se siente un placer. No llego hasta el punto del orgasmo, pero sí siento un placer, puesto que vuelvo y me realizo otro después. Entonces, o sea, no solamente es hablar como de ese placer sexual orgásmico, desde lo bueno, desde lo que de pronto conocemos pues, como pareja, sino también desde ese dolor que tenemos nosotros los que lo hacemos tatuajes. ¿César, vos tenés tatuajes? No. Caro, ¿tienes tatuajes? Yo soy libre José tiene pensado, tatuajes. pero es de esas cosas que nunca me haría Vea, un tatuaje. Diré algo aquí en cámara. A ver, suéltelo. Mira, me hice el primero y ya no pude parar. Ah, bueno. Espere, que es que qué frase. Me hice el primero y ya no pude parar. A mucha gente le pasa eso. Sí. Me bajó la lágrima de cocodrilo con esa frase. María. Pero estás tocando un tema bastante importante porque justamente lo que valida el comportamiento sadomasoquista también, en la búsqueda de un placer donde el objetivo no es hacerle daño a la otra persona o a sí mismo, pero que esa sensación de dolor, sea físico o emocional, genera una sensación de placer y de bienestar, retomando el concepto que nos comparte. Yo solo quiero decir una cosa, pero bueno, esa es la parte bonita del placer. Pero volvemos al tema de lo que siempre hemos dicho. Esta sociedad, cuando uno menciona la palabra placer, inmediatamente la condena. Si dicen, César le gusta el placer, ese tipo es el demonio. Inmediatamente. ¿Por qué como sociedad, José, somos tan buenos para condenar lo bueno? Lo que pasa es que lo contrario al placer sería la represión. ¿Sí? Y la represión tiene un objetivo, fundamentalmente controlar la condición del placer. Cuando vos vivís en el placer, vos hablás, pensás, expresás, haces. Se le sale a uno por todos los poros. Claro, o sea, una persona cuyo acercamiento al placer es natural, es una persona que no se controla, que no tiene miedo, que difícilmente vos podés hacer control de esa persona. ¿Por qué me estoy sintiendo como aludido? Pero maravilloso, porque mientras menos represión hay, pues más salud mental y más salud en general en la vida. Cuando la persona ha sido
ha tenido una coerción bastante fuerte, o sea, la represión, y mucho más la represión se ha visto enfocada a la esfera de lo sexual, el control de lo sexual, pues lógicamente es una persona más manipulable, más manejable, que puede ir hacia donde el que tiene el poder lo quiera llevar. Entonces, digamos, y en eso la sexualidad ha sido bastante torpedeada y la represión sexual tal vez es la madre de todas las represiones. Entre otras cosas, hay teorías bastante interesantes que hablan de la psicosociología de la represión sexual, cómo a través de la represión sexual se puede controlar un pueblo. Por eso es importante salir del analfabetismo sexual, porque es una forma de liberarnos y entender que la sexualidad no tiene solamente una función reproductiva, sino también una función placentera. Del placer. Total. O sea, lo que mencionaba al inicio del programa, o sea, que la vida sea una parranda responsable, porque tampoco se trata de que sin ese control, sin pensar un poquito, nos desboquemos y por eso nos llenamos de hijos. A los 20 años ya tenemos 4 hijos. O sea, porque una cosa es el placer y otra cosa es no medir nuestros actos. Yo creo que ahí hay un juego de dos cosas muy distintas. Pero yo quiero decir una cosa frente a eso. Mira, el tema es que... No, es que generalmente, acto seguido de hablar del placer, ¡pum!, le metemos la responsabilidad. Entendida la responsabilidad como la manera de frenar el placer. Que ese es el problema. O sea, responsabilidad tiene que ver en el contexto general. Responsabilidad es evite. Frente a lo sexual. Conmigo no es evite, conmigo es haga. Conmigo es haga, que eso fue para eso se hizo. Vea. Claro, entonces yo diría una cosa y es, cuando hablamos de responsabilidad, cambiemos el concepto de responsabilidad, porque creo que ahí es donde habría Totalmente que... de acuerdo. Entender la responsabilidad como tareas, como ese tener obligaciones, la carga, la cruz del matrimonio sería como la responsabilidad del matrimonio. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad generalmente es una cosa muy maluca. No lo dije yo. No, el matrimonio para mí es una berraquera. Pero sí digo, cambiemos el término de responsabilidad por habilidad para responder. Habilidad para responder. ¿Sí? Responsabilidad, habilidad para dar respuesta. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, tendríamos que decir estar preparado, ser competente para hacer las cosas bien hechas. Una cosa que yo le insisto a mis hijos es, tenga una sexualidad responsable, es decir, hágase cargo de su placer. Cualquier cosa que le quite a usted placer, téngale miedo, pues lo que pasa evítelo. Y no aplica solo para la sexualidad, para toda la también vida. Es un trabajo que a usted le está matando la vida, chao. Si ese trabajo, pues porque todo en la vida debe haber un componente de placer. Yo quiero hacer una pregunta que me hace la amiga de una amiga de una amiga, ¿cierto? Dice así: tengo 2 hombres que me dan placer, mi novio y mi tatuador. ¿Cómo le digo a mi novio que me gustaría un tercero en la cama con nosotros? Es un placer que quiero experimentar. ¿Qué piensan de eso? ¿O qué le respondemos a la amiga? De la amiga. Mire cómo son las cosas. Segura que es una amiga de una amiga. Aquí todo... De verdad que ya se están dando cuenta que no solo huele a azufre cuando aparece César, ¿cierto? Pero hay una realidad, miren, yo vuelvo al tema, o sea, el placer yo creo que también es una definición muy individual. ¿Qué define cada uno de nosotros como placer? ¿Hasta dónde lo lleva? ¿Qué es el disfrute? Yo, por ejemplo, a riesgo de sonar retrógrado, yo no estaría con otro hombre en la cama, por ejemplo. Pues sí, obvio, pero yo creo que... Así estuviera una novia mía o lo que sea, venga, yo de solo pues ver ahí, no. Normal, pero entonces sí estarías, por ejemplo, con otra mujer, 2 mujeres. Pero, por ejemplo, no lo tengo como una de esas fantasías sexuales, no. O sea, lo experimentaría. Yo lo que digo es otro hombre. Ay, perdón, pero no. Yo creo que antes de que José nos dé la respuesta, voy a dar una opinión ahí chiquitica, voy a meter la cucharadita, y es que yo creo que debe haber demasiada comunicación con la pareja. Eso es fundamental. Y a la hora de conocerse o decirle, mira, a mí me gusta de esta forma, o yo creo, ese es el consejo que le doy a la amiga. Hable con él desde la comunicación como pareja. ¿Qué le dirías a la amiga de la amiga? Vea, eso depende. Depende del nivel de comunicación que exista. Eso sí, yo creo que depende de lo que pida. No, porque es claro. De por dónde lo quiera meter. ¿Cuáles son los acuerdos a los que se han llegado para saber si ese tipo de cosas pueden ir o no pueden ir? Porque es que esos sincericidios
a los que a veces esa llegan palabra las sí, parejas estoy totalmente de acuerdo. pueden traer grandes problemas a la relación cuando no los necesitaría. Mejor dicho, si hay la suficiente comunicación para llegar a exponer y la otra persona está lo suficientemente abierta, no hay problema. Pero pues yo pienso que en eso sí uno pues yo sí creo que la tiene que saber hasta muy dónde los abierta límites. para que tenga 3, definitivamente. Sin embargo, yo tenga también tres metería, Diciendo que 3. yo metería la cucharada también en el tema de lo válido que son las fantasías sexuales para el enriquecimiento del placer y lo poco práctico que a veces se vuelve llevarlos a la realidad. La mayoría de veces cuando se lleva a la realidad no se satisface, no se cumple y eso genera entonces Claro, que pero, no se genere porque placer. estoy de acuerdo contigo. Ahí no hay también un manejo de expectativas y unas cosas, porque uno se imagina una cosa desbordada y cuando llega a la realidad uno como, era esto. Es que particularmente en la sexualidad y en la expresión de la sexualidad hay mucho de show, de espectáculo que uno cree que va a pasar y cuando las cosas más simples y más sencillas son las que en última instancia más Y yo placer lo digo, generan. lo que pasa es que lo que acabo de decir frente a que las fantasías sexuales como que no son como uno lo imagina es porque me han contado. Pues no es que yo haya pues hecho esas cosas, no, jamás sería incapaz. Claro, no, pero yo creo que No es me vas muy a decir que te importante. lo perdiste. No, ¿cómo así? Pero el invitado, perdón. Se le está cayendo el entable, mona. Ay, Dios mío, se me cayó el entable, que es que me emocioné con lo del placer. Con la No, fantasía. que yo creo que los sentidos juegan un papel muy importante porque son como los canalizadores de todo el tema del placer. Entonces les voy a hacer una preguntita. Se las tenía preparada. ¿Es mejor oler, ver, no sé, probar? Cuéntenme, ¿cómo es mejor? ¿Cómo le gusta más? ¿Tocar? A mí me encanta probar, Ay, lo que incluye morder y todo lo necesario. Es que es muy rica la piel en todos sus aspectos, o sea, probar es morder muy y rico. tocar. Para ti sería morder. y tocar. Morder y con los labios y el jugueteo. Entramos con esos detalles que... ¿Esa pregunta es personal o es técnica? No, es personal. es personal. Ah, José, pues por favor, con toda confianza, cuéntanos. Pues José, no tenés que entrar en el detalle oscuro pues con tu No, yo señora ni nada, también. pues, pero Para mí, ver y tocar. ver y tocar. Sí, ver y tocar. Para mí es importantísimo el olor y el sabor. Eso sí sabor. me erotiza. El sabor. Pero no puedo dejar por fuera el ambiente auditivo, el sonoro, es también para mí muy importante. Rico cuando hay música en ocasiones y otras Que ocasiones cuando recuerden hay el primer silencio. programa. Cuando hay silencio. Recuerden el primer programa que hablábamos de la música y qué canciones nos gustaban. Ya sabemos cuáles son tus canciones, ahora dinos cuáles son tus sentidos. No, yo coincido mucho contigo, Caro, y es que para mí el olor es fundamental, Dios mío, fundamental. O sea, una persona que tenga un mal olor, ya, me bajo todo. Es que también les mata pasiones. Total, completamente de acuerdo. Ahora fuera de cámaras me estaban gozando porque yo vivo adicta al splash, llámelo como quiera, agua panelita saborizada. Cada que va a cambiar de cámara se echa una loción. Pero es por eso, porque me Por encanta si todo me el lo tiempo huelen, estar por si la me lo boca. miran, por si me lo ven. Frente a lo que vos estás diciendo, bien. O sea, el cerebro tiene cierta especialización en cada uno y hay unas tendencias en algunas personas más visuales, en otros más auditivos y en otras más kinestésicos que involucran como esos otros aspectos del olfato, del tacto y del gusto, ¿sí? Digamos que esas especializaciones están, pero también creo que uno, o más bien me ha tocado experimentar, cambios completos en las concepciones que tenemos acerca, por ejemplo, de los olores. Que decimos que un olor a cuerpo sudado de pronto que me inhibe, pero No, pero hay personas a las que es todo lo contrario. no, y exacto. que es posible cambiar esa sensación de repulsión por una sensación de atracción. Lógicamente eso solito no da, pues en la medida que puede ser un gusto tal sobre la persona que se pueda pasar por encima de ese tipo de aspectos. No, y es que Completamente de hecho hay aromas de las personas que en un principio pueden generarnos un poquito de choque, pero cuando se desarrolla el placer con esa persona pasan a ser totalmente disfrutables e inclusive le pueden hacer a uno hasta falta. Por eso es importante que vayamos a ver qué nos dice la gente sobre cuáles son esos sentidos que les gusta explorar. 6 y 9. ¿Qué sentido relaciono más con el placer? Realmente todos, pero yo creo que el que más directamente relaciono es el tacto. Yo identifico el sentido del tacto.
El tacto, el oído, la vista, el olfato. Con toda confianza. Pues la gente nos dijo de todo. Y la verdad es que sí, para los gustos, ¿cómo es que dice? No hay disgustos. Hay como 1000 refranes para eso, ¿eh? Donde pues, yo no saqué nada. Pero todo lo que dijeron fue cochino, que es lo bueno. En todo caso, yo creo que en el juego del placer volvemos al tema. Es disfrutar, es vivir la vida, es salirse un poquito de esta sociedad que todo lo quiere controlar, para que también vivamos la vida sobre lo que disfrutamos, que también sea nuestro dictamen sobre nuestra propia vida, ¿o no, José? Mira, ha sido tanta la influencia cultural y religiosa que tenemos en... No, a mí no me hablen de esa porque ahí sí que empiezo a oler a azúcar. Que o sea, culturalmente podemos ver que le tenemos bastante temor al placer y es generalizado, ¿cierto? El temor a gozar, la sola expresión frecuente frente a las cosas que producen placer llama la atención. Por ejemplo, esto vale la pena. Que vale la pena las cosas que fueron más ricas. Pero por ejemplo, yo esa frase sí la cambié hace mucho rato. Para mí es vale la dicha. La dicha. ¿Sí? ¿Qué? Es que es maravilloso. ¿Cómo que no? Por supuesto. Y tenemos una dificultad enorme en gozar y de sentir que podemos gozar y hacer del goce una cosa frecuente. De hecho, pensamos que cada vez que hay una situación de placer, de goce, de que me sentí pleno, la pregunta es, ¿qué será lo que viene para equilibrar? Seguramente me va a pasar algo, seguramente voy a tener O sea, es una tendencia a pensar que si estoy bien, que si tengo placer, algo malo tiene que pasar para yo les voy a poner un ejemplo. Hace poquito pasó la Semana Santa. ¿Ustedes no han oído ese refrán de que si uno en Semana Santa tiene sexo se queda pegado? Pues yo lo hice varias veces a ver si uno se quedaba pegado siquiera 2 días. ¿Hiciste el ensayo? Sí, no, nunca me pasó. A ver si me echaban agua caliente para despegarme, tampoco. Ay, Dios mío. Pero lo intenté. Pero es eso, o sea, una sociedad que inmediatamente cuando hablamos de placer está condenando sin que uno haya hecho algo. Total, y también recordar que cuando hablamos de placer tenemos que tener en cuenta el componente de no transgredir al otro, de no pasar tampoco los límites que afecten a las otras personas y como a modo también en forma de conclusión, saber que la sexualidad es todo aquello que genera placer, no necesariamente placer erótico, sino todo aquello que te genera placer es un comportamiento sexual. Así que tarea grande para quienes nos están viendo, vas a hacer tu lista de cuáles son esas cosas que te generan placer y a ponerlas en práctica día a día. Tú ahora decías algo fundamental, el placer no es solamente para un ratico, tú eres responsable de que ese ratico se vuelva todos los días, de todo momento. Que Carito tenga ese componente de placer, que a uno se le salga por todos los poros. ¿Se le salga cómo? Bueno, si eso se sale aquí, se desboca esa vaina. No, controlado. José, muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias a usted. Le habíamos prometido a la gente que lo íbamos a tener aquí y por aquí lo tenemos. Este ratico siempre se nos va volando, pero yo siempre les recuerdo a todos que nos deben seguir en @6y9 con toda confianza para que nos cuenten sus dudas, puedan conversar con nosotros y estén pendientes de todo lo que nosotros montamos. Y si quieren, nos preguntan técnicas para hacer cochinillos. Ellas conocen más que yo. Ay, y las pone en práctica. Exacto. ¡Ey, qué equipazo! Se nos acabó 6y9, muchachos. Yo prometo ser cochino después de este programa sobre el placer. Mejor dicho. En la próxima cita. Chao, muchachos. Seis y 9. Con toda confianza.